Hubo una época en la cual Valencia fue la capital mundial del clubbing. Durante los años 80 y principios de los 90, esta ciudad mediterránea se transformó en el epicentro de una revolución musical y cultural sin precedentes. La conocida como Ruta del Bacalao no era solo un conjunto de discotecas esparcidas a lo largo de la costa, era un fenómeno que marcó una generación, un espacio de libertad, creatividad y desenfreno que definió la juventud de toda una era, y todo ello con una coherencia sonora y estética única a nivel mundial. Quédate si quieres saber cómo empezó esta escena, cuáles fueron sus principales templos y por qué la llamada Ruta del Bacalao fue un fenómeno que no se volverá a repetir. ¿Fue solo la música y la fiesta lo que atrajo a miles de jóvenes semana tras semana, o había algo más profundo? La Ruta del Bacalao, también conocida como la Ruta Destroy, fue el mayor movimiento de clubbing que ha habido en España. Consistía en una serie de discotecas ubicadas alrededor de la carretera del Saler. Los asistentes, en su mayoría jóvenes, se desplazaban en coche, vespino o más tarde bus de un club a otro, en un recorrido que podía durar hasta 72 horas y que se asemejaba a una peregrinación moderna por templos. Templos que rendían devoción a la música oscura, la vanguardia y el eclecticismo. Durante muchos años ha habido una visión estigmatizada de la Ruta del Bacalao, relacionada con el caos y los titulares sensacionalistas. Últimamente esta percepción está cambiando gracias a documentales y libros como Bacalao, Historia oral de la cultura de baile de Valencia, o En éxtasis, el bacalao como contracultura de España. La serie La Ruta, de A3 Media, también está contribuyendo a mostrar la importancia de ese fenómeno que nació y murió en Valencia. Pero, ¿cómo se gestó todo este movimiento alrededor de esa carretera? Hacía muy poco tiempo que España había salido de una dictadura. Los jóvenes estaban ansiosos de libertad y se morían por salir de fiesta y vivir experiencias y sonidos nuevos. Durante el periodo de la transición, la legislación española, en todo lo relacionado al ocio nocturno, era aún muy madura debido al legado del franquismo y estaba llena de vacíos legales que aprovecharon los empresarios de las discotecas. Algunas discotecas de Valencia empezaron a pinchar música como Kraftwerk o Noi a principios de los años 80. Y eso en una época donde lo habitual en las discotecas era escuchar sonidos negros como el funk o la música disco, porque a las discotecas se solía ir a bailar, pero sobre todo a ligar y hacer el tonto. Pero una discoteca valenciana empezó a cambiar esa percepción. La discoteca, ubicada en una barraca, la casa tradicional valenciana, llevaba abierta desde 1965 y albergó desde conciertos de jazz a un tablao de flamenco. Pero fue en 1981 cuando Juan Santamaría y Carlos Simó, sus DJs, empezaron a pinchar lo que llamaron música blanca para distinguirse del funk o disco dominantes de la época, y que estaba definida por grupos como Depeche Mode, The Cure, Joy Division o The Fall, ritmos exóticos y desconocidos para el gran público, quienes llegaban desde los pueblos de Valencia y más tarde de toda la península. Ese sonido inaudito generó una especie de magia que unió muchas tribus urbanas, reinando el buen ambiente y un espíritu de hermandad. También se podía disfrutar de conciertos, performance y obras de teatro vanguardistas. Esto hizo que muchos artistas se sintieran atraídos por esta nueva escena. Fue tal el impacto del club que los valencianos, al llamado Sonido Valencia, le llamaban música barraquera. A 200 metros de barraca, y queriendo aprovechar la escena que estaba emergiendo de ella, en 1980, en un antiguo almacén de secado de arroz, se abre Chocolate. Su fachada estaba pintada de color marrón oscuro, de ahí su nombre. Y su sonido. Fue el club más oscuro, el más gótico de todas las discotecas de la ruta. Su DJ, Tony Vidal el Gitano, pinchaba bandas siniestras como Bauhaus, Cabaret Voltaire o Throbbing Gristle, con otras más guitarreras como The Cramps o The Meteors, por lo que el catálogo de gente que visitaba el club era sobre todo proveniente del punk y la ola siniestra. También fue uno de los primeros lugares en albergar shows de drag queens en una época en la que era algo realmente pionero. En sus inicios, la sala estaba más enfocada a los conciertos, los cuales se hacían a las 7 de la mañana para pillar a la gente que salía de barraca. Cuentan que cuando les decían el horario a los artistas extranjeros, creían que se trataba de un error y siempre preguntaban si no se referían a las 7 de la tarde. Tony Vidal estuvo hasta 1986. Tras su partida, José Conca asumió el mando de la cabina llevando a Chocolate a vivir una segunda edad dorada, gracias a una música más electrónica y una técnica depurada inspirada en la de Fran Lenaers, DJ que estaba revolucionando el sonido de Valencia en Spock Factory. Hasta entonces, en las discotecas, era muy raro que se mezclasen y se cuadrasen las canciones. Se solía dejar la canción entera y en los últimos segundos se ponía la siguiente. Fue Fran Lenaers quien cambió eso y quien definió el sonido de Spook Factory, la discoteca del murciélago, la fábrica del espectro.
Si bien también tenía un sonido oscuro similar al de Chocolate o Barraca, el suyo era más electrónico. Junto a su colaborador DJ Tete, Lenaer se inclinó la balanza musical de la discoteca y de rebote de la ruta a sonidos más cercanos al techno y al EBM de Front 242 o Nitserep, abriendo el abanico y atrayendo aficionados de sonidos más electrónicos y vanguardistas. A diferencia de las otras dos salas, Spook estaba más centrada en el baile y no tanto en la performance. La discoteca tan solo cerraba por ley durante una hora, de 5 a 6, donde encendían las luces de limpieza, paraban la música y cerraban las puertas. Todo eso con la gente dentro. A las 6 apagaban las luces y el DJ empezaba de nuevo. Espiral llevaba abierta desde 1970 y en ella sonaba música disco, pero no fue hasta 1986 que saltó a la fama para la gente de fuera de Valencia, en parte gracias al DJ Jesús Brisas. Era conocida como la discoteca más cañera de Levante. El club contaba con una piscina, la cual se solía llenar durante las sesiones del sábado. Su sonido era uno de los más duros de la ruta, e incluía géneros como el EBM, el Dark Wave o el Noise Dishwell, los cuales irían definiendo el sonido de la música máquina. Tenía un himno hecho a su medida, el mítico Dune Espiral. Ubicada en pleno paraje natural de Albufera, entre arrozales, Puzzle tenía una decoración más refinada que las anteriores. Pasó a abrir nuevos estilos musicales más coloridos, synth-pop, techno-pop o incluso house. Durante los 80, en sus sesiones, se podían escuchar bandas como New Order o Camouflage. Míticas eran sus sesiones de los domingos a las 6 de la mañana, cuando se llenaba de gente procedente de Spook, Barraca o Chocolate, obra de Los Gemelos, los DJs residentes. La única discoteca de la ruta ubicada en la capital valenciana, en un edificio a pie de playa construido en 1918, el cual alojó unos baños públicos, las Termas Victoria. Active tenía uno de los diseños más poderosos nunca vistos en un club, obra de Quique Company. Su nombre ya generaba misterio. ¿Qué significaban esas siglas? Había quien decía que significaban Arturo controla toda Valencia o Aquí cabe toda Valencia. Se dice que el nombre oficial era Actividades Culturales Termas Victoria, pero también he leído por ahí que los encargados de la imagen de la discoteca dicen que eran las siglas de corriente alterna y televisión combinadas. Sus sesiones tenían un sonido electrónico muy limpio. Hay quien dice que era el club con mejor sonido e iluminación. Su DJ más popular fue Arturo Roger, el cual introdujo sonidos vanguardistas que estaban emergiendo, como el New Beat, el cual se extendió a discotecas como Spook y Espiral, y el Acid House, el cual se extendió a Puzzle. Durante los 90, los BPM fueron subiendo, siendo una de las discotecas con un sonido más maquinero. Anteriormente llamada Don Julio, NOD es la palabra Don invertida, cuentan que aprovecharon las letras de la fachada y las pusieron del revés, de ahí la N invertida. Regentada en los platos por Quique Jaén, fue la principal responsable de la cultura de parking, algo similar a lo que se conoce hoy en día como un botellón. Muchos de sus feligreses invertían grandes cantidades de dinero en equipos de música para sus coches. Las cintas sonaban a todo volumen mientras la gente los recorría a lo largo del aparcamiento. El club vio un filón y en lugar de condenarlo lo apoyaba, organizando fiestas en el parking, paellas gratuitas, sesiones al aire libre u otras iniciativas. Este fenómeno se extendió en discotecas como Chocolate o Heaven. Durante una época podía haber más gente en los parkings que en las propias discotecas. En Heaven empezaba la fiesta cuando terminaban todas las demás. Sus sesiones de los domingos, las cuales empezaban a las 6 de la mañana, hicieron que fuera conocido por muchos como el primer after de Valencia. Pintada de azul y ubicada también casi en la playa, el club tenía uno de los sonidos más contundentes y, según dicen, el volumen más atronador de toda la ruta, cosa que hacía que mucha gente prefiriese escuchar la sesión desde el parking, donde se montaban fiestas paralelas. La última canción en sonar su noche de cierre fue Children, de Robert Miles. Y no fueron las únicas. Alrededor de todas ellas empezaron a surgir muchas otras, como Villadelina, The Face, Arabesco, Cumanises, Sucre, posteriormente Amadeus, Isla, Distrito 10, El Torero, el bar ubicado en la terraza de Spook, Galaxy, conocida posteriormente como Evento, Bananas o El Templo, origen de Chimo Bayo, posiblemente la figura más representativa del movimiento y quien tenía una legión de fans y detractores a partes iguales dentro de la ruta. Siempre me ha llamado la atención el poco eco que ha tenido la ruta del bacalao en los medios extranjeros. Por ejemplo, Simon Reynolds no la menciona en su Biblia de la música electrónica, Energy Flash. Sí que menciona la importancia de Ibiza para la eclosión del verano del amor de 1988 en Inglaterra, el cual dio pie a la cultura rave.
pero en ningún momento se refiere a la cultura de club más importante que ha tenido este país, y una de las pioneras en cuanto a música electrónica, tal vez porque la música que se pinchaba en esas discotecas era de lugares como el Reino Unido, Alemania o Países Bajos, y no de Valencia, al menos al principio. En los 90 surgirán nombres como Nacho Division, Megabit o el propio Chimo Bayo, quienes serán su visión del sonido Valencia. El Acid House entró con mucha fuerza. La nueva oleada de asistentes ya no buscaba la experimentación vanguardista ni la sofisticación musical de antes. Su prioridad era la fiesta en su forma más pura, optando por ritmos hipnóticos y sonidos que rozaban el trance en un auténtico culto al baile. Este nuevo grupo estaba predominantemente compuesto por trabajadores, personas que dedicaban su rutina semanal a sobrevivir hasta el viernes, invertían su energía y sus ahorros en desatar toda su pasión durante el fin de semana y luego pasaban los primeros días de la semana recuperándose, solo para repetir el ciclo una y otra vez. La música se convirtió en su válvula de escape, un refugio del tedio y la prisión diaria. Los nuevos DJs se empezaron a abrir a la música más comercial, como el Eurodance y el Dance. La experimentación y la inclusión de los 80 había dado paso a la fiesta en la más salvaje de sus expresiones. El crimen de Alcácer puso el foco de atención mediático a la cara negativa de la escena. Una cada vez mayor tasa de accidentes, drogas más variadas y de peor calidad, mayor número de controles de alcoholemia. La percepción de la ruta cambió. Al otro lado del mar, en Ibiza, se había hecho mejor. El sueño Ibiza se supo reinventar e hizo perdurable la fantasía valenciana. Las leyes en materia de clubs, la reducción de horarios, un mayor control policial y una mayor conciencia social, los cambios políticos y una menor cultura discotequera hacen prácticamente imposible que un fenómeno como la ruta del bacalao se vuelva a repetir.